Marcelo Fernández es una cara conocida a través del informativo de Canal 10, Subrayado, también Todo el Mundo Tiene, el programa de los días sábados. También es una voz muy conocida a través, por ejemplo, de Sport 890, con los programas de carnaval, a través de BTV, con lo que fueron también durante mucho tiempo programas de carnaval en los que allí estuvo. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerlo. Compañero, ¿cómo le va? ¿Qué dice don Jaime? ¿Cómo anda? Bien de bien, por suerte. Qué gusto tenerte. Gustazo también para mí, que bueno, uno veía todos los días las publicaciones o en la página, entrando en la página del Observador y digo, algún día me va a tocar. Y me tocó. Te tocó. Y la zafra de carnaval, ¿vio? Seguro. Recién cuando anunciaba que ibas a estar acá, lo primero que me dice Lucía Brocal, azafato. Es verdad. ¿Cuánto? Ex, en realidad, ¿no? Ex. Yo trabajé 30 años, casi 31 años en Pluna, como tripulante de cabina, como azafato, ¿no? Para traducirlo, para que la gente sepa exactamente de qué se trata. Y sí, durante casi 31 años en Pluna. Me fui un año antes que cerraran Pluna, como para que se quede claro que no tuve nada que ver, no fue por mí. Pero es una tarea eminentemente, o es vista como una tarea eminentemente femenina. ¿Ha ido cambiando? No, bueno, capaz que allá por los principios era una tarea más que nada que se llevaba adelante por azafatas, pero no, después con el tiempo los hombres también llevaban a cabo la misma tarea. Te diría que en muchas compañías casi en igualdad, ¿no? Tipo mitad. Hay otras que no, que prefieren a las mujeres para esas tareas. Muchas veces he escuchado que era una especie de sueño del pibe, decir, viajás todo el tiempo. Pero cuando uno viaja, sobre todo viajes largos, que no tenés nada que hacer, y mirás y pensás, yo creo que es un trabajo muy sacrificado. Sí, no estás en ningún lado. Muy sacrificado. Primero, nosotros siempre decíamos, nosotros no viajamos, nosotros volamos, que son dos cosas muy distintas. Está bien. No se me había ocurrido. Claro, nosotros volábamos, yo hice durante muchísimos años, no sé, 15 a 20 años, vuelos a Madrid, donde vivía prácticamente la mitad de mi vida en Madrid, la mitad de mi vida en Montevideo. O sea, en un mes, 15 días allá, 15 días acá. Alternados, no 15 días seguidos. Sí. De repente son 5 y 5, una cosa así. Y todo eso sucedió, por ejemplo, cuando mis hijos eran recién nacidos, chicos, niños, y bueno, yo le dedicaba muchas horas a mis hijos cuando estaba en Montevideo, pero ni una sola cuando no estaba. O sea, no era un papá de tiempo completo, como somos casi todos los papás, que no somos de tiempo completo, pero claro, yo de repente eran 48, 72 horas en casa para ellos. Pero había todo un montón de cosas que fue mi esposa la que los crió, ¿no? Y no tenían a su papá. Por eso, esa fue una de las cosas dentro de la parte del sacrificio. Después también tiene obviamente un montón de recompensas y de cosas lindas. Vos fijate que nada, simplemente estar en España y con la oferta cultural, con lo que nos gusta tanto, ¿no? Ver espectáculos de todo tipo, tanto teatrales, cinematográficos, recitales de música, esa era una de las cosas que más me gustaba, de poder estar en España o en Río de Janeiro, en Brasil, en distintos lugares, en Santiago de Chile. Posibilidades que teníamos de poder ver espectáculos de todo tipo. Eso es una de las tantas recompensas. ¿Y los sueldos son buenos? ¿Justifica todo ese sacrificio? No, lo que pasa es que fue un modo de vida, o sea, se podía vivir tranquilamente, digamos. Sabés que además, con todas esas cuestiones porque uno piensa, sobre todo los más jóvenes, que la estabilidad económica es algo natural en este país, cosa que me parece bárbaro, porque que todo el mundo lo piense que debería ser natural, pero había momentos que no lo era. Entonces, las cotizaciones de la moneda bajaban, subían, pero como nosotros teníamos un ingreso fijo, digamos, en pesos, pero cobrábamos nuestros viáticos cuando estabas en el exterior, en la moneda que fuera, o sea, fuera en pesetas en su momento, o en euros, o en dólares en algunos países, eso te permitía a vos mantener un poco más de tranquilidad y que las oscilaciones no te afectaran tanto. Gracias a ese trabajo fue que yo, crié a mis hijos, o sea, junto con el trabajo de mi mujer, obviamente. O sea que no tan mal no se pasaba, pero tampoco era que uno ganara fortunas. ¿Se extraña Pluna? ¿Uruguay necesita Pluna? Absolutamente. Yo soy un convencido que Uruguay necesita Pluna, o bueno, ya que la tenía Pluna, era Pluna, pero necesita una compañía, llámese de bandera o de referencia, como ustedes quieran llamarlo. Uruguay es un país que está situado en un rinconcito del mundo. Esto no es Panamá, que estás en el centro del mundo y todo el mundo quiere pasar por ahí, sino que Uruguay necesita no solamente satisfacer la demanda
turística que hay, sino que también la tiene que generar. Y para generarla, la tenés que generar con una compañía que sea una compañía país. No te la va a venir a generar una compañía extranjera, claro, porque para ellos trabajarán directamente con las autoridades, los ministerios de turismo, quien sea, de los países que corresponda. Por eso creo que Pluna, o como se llame, es muy necesaria y que el Estado esté atrás. Si uno hace la cuenta del almacenero y se limita a que los ingresos de Pluna por concepto de ventas de pasajes era inferior a los egresos por los gastos que fuera, de mantenimiento de aviones, de salarios y todo eso, si se queda solamente con esa cuenta de almacenero, y bueno, sí, rápidamente puede concluir de que Pluna había que cerrarla o lo que sea, desde mucho tiempo atrás. Pero si se hace la cuenta país y todo lo que ingresa al país gracias a una compañía aérea como esas, yo creo que ahí rápidamente la conclusión sería otra, y es que hay que mantenerla. Ahí hay mucho ingreso a través del turismo, a través del comercio, la conectividad de un país es fundamental, y la conectividad no solamente es tener vuelos a San Pablo, por ejemplo, sino hay que ver cada cuánto lo tenés para poder conectar con el resto del mundo y a qué precios. Claro. Porque si yo mañana te invito a que llames por teléfono en este momento, que te mires en la web cuánto te cuesta un pasaje, si querés sacar un pasaje para mañana a San Pablo, y te vas a encontrar con precios exorbitantes que de repente son de $1.000, $1.200 o $1.300. Es más barato ir y venir a Miami. Y vos, claro, y vos decís, pero espere, si yo saqué, ¿cuánta gente, capaz que alguno está mirando por ahí, sacó pasajes a Madrid con la oferta de Iberia, permiso por la propaganda, pero no es una publicidad, en realidad, o con la de Europa también por $690 o $700. Entonces vos decís, epa, ¿de qué estamos hablando? Eso es una conectividad como la que queremos. Y bueno, son esas razones las que me llevan a pensar que sí, que es necesario Pluna, era necesaria Pluna, y que sigue siendo necesaria una empresa, por lo menos de parecidas características. ¿Antes el periodismo o el carnaval? No, el carnaval primero, antes que nada, porque el carnaval, yo ingreso al periodismo a través del carnaval en el año 91. Yo era abonado del Teatro de Verano, siempre me gustó el carnaval desde chiquito, ¿no? De que mi papá me metió adentro de un tablado cuando yo tenía 4 o 5 años, y esos señores, como siempre digo, de cara pintada y disfrazados, eran una especie de superhéroes de verano, ¿no? Ahí cambiaba a Batman, Robin y a Superman, y los ponía, o en aquella época, a Opalon Cassidy o a Jenny Autry, que eran las revistas, Red Reader, todos aquellos que leíamos, y los cambiaba por esos señores que eran una maravilla de misterio, ¿no? Y que corríamos atrás de ellos para que nos pintaran la cara y nos rasparan con esa barba mal afeitada. Y para nosotros todo eso era una ilusión, correr atrás del camión cuando llegaba la murga del tablado. Bueno, todo eso, romperle la siesta a tu familia y a tus vecinos porque armábamos con tapas de olla nuestras murguitas en el barrio y todas esas cosas. Entonces, ese fue mi inicio del carnaval. Después, en el 91, empecé en los medios, en CX30, gracias a Luis Ortiz, al que siempre le agradeceré, que le decían el loco. Yo lo comprobé rápidamente porque le decían el loco, porque, por ejemplo, fue el tipo que confió por primera vez un micrófono, que me confió un micrófono a mí, y ahí comprobé por qué le decían el loco. Y bueno, gracias a él después seguí. Yo viéndote en la tele, en las transmisiones, estoy asombrado de la memoria que tenés para toda esa fauna, pero más cada vez más grande, que tiene el carnaval. Y a medida que pasan los años también tiene que tener más. Claro. Bueno, sí, yo cuando empecé a trabajar en los medios, esto pasó a ser ya una profesión, sobre todo cuando empecé en la televisión. La radio sin duda, porque además tenía un montón de colegas con los cuales hablar del tema carnaval y hacernos desafíos a la memoria era como un deporte de todos los días, claro. ¿No? Porque claro, estoy hablando de gente que que sabe muchísimo y tiene más memoria que yo, ¿no? Entonces todos esos desafíos fueron llevando a que, bueno, también incluso de tanto repetir las cosas también te van quedando. Y cuando yo empiezo en la televisión en el 2004 con las transmisiones de Tenfield, en el carnaval, ahí ya lo abrazás con todo profesionalismo, y ya también, esto lleva mucho tiempo de estudio. Los funcionarios de la hemeroteca, o sea, el archivo de diarios del Palacio Legislativo son testigos, los de la Biblioteca Nacional también, que yo me he pasado, hoy no lo puedo hacer por falta de tiempo, pero me he pasado horas y horas y horas investigando, y me encantaría seguir haciéndolo porque es una cosa que me encanta. Entonces también hay una parte de cosas que vas aprendiendo, que el tiempo te lo va dando, y hay otras que las tenés que estudiar. Yo recuerdo cuando uno era chico y leía las crónicas, sobre todo desde San José. Claro, el fenómeno del carnaval tal cual lo entendemos hoy
Es muy montevideano, pese a que en el interior ha ido creciendo muchísimo. El otro día veía las décimas llamadas de Colonia, por ejemplo, que el intendente Zimmer decía pensar en llamadas en Colonia era algo insólito, o en Durazno, o en Cerro Largo, o el fenómeno de Artigas. Pero no dejaba de ser un fenómeno montevideano. Yo leía las crónicas de Redoblante, ¿no? De Laco Domínguez. Querido Laco Domínguez. Bueno, eso es uno de los tipos de los cuales he aprendido más trabajando con él. Sí, sin duda alguna. Y bueno, y yo pensaba que, viendo en perspectiva, también los medios han cambiado tanto que se ha como que perdido esa crónica, ese cronista del carnaval que al otro día daba el parte de lo que era el concurso, también las crónicas de algún tablado de barrio, ¿no? Eso todavía de cualquier manera alguna cosa persiste, pero yo te diría, ¿y el cronista parlamentario? También. No está esa crónica detallada de las cosas que sucedían en el Hace 2 días estuvo Antonio Pipo acá la semana pasada, que también la República tenía, que te pintaba las situaciones. Un referente, Antonio, un querido amigo, además, un referente dentro de todo lo que es el periodismo, ese tipo de cosas, ¿tá? Entonces, sí, pero mejor que ustedes para analizarlo nadie. Hoy el periodismo pasa por otras cosas, no solo es inmediatez, sino que además es, como muchas veces se decía en las páginas web, la ruleta. La noticia tiene que ir cambiando. La noticia antes en un diario, un titular, no solo duraba las 24 horas que tenía de vigencia el diario hasta el otro día, sino que sobre esa noticia se iba y persistía esa noticia durante varios días. Hoy ya prácticamente no. Las noticias cambian permanentemente, o los consumidores ya nos hemos acostumbrado a cantidad y a no calidad. Y eso está realmente mal, a mí me parece. Pero nada, se profundiza poco y en el carnaval no es ajeno a todo eso. A veces reducimos el carnaval al concurso del teatro de verano. Sí, cosa que está mal. Está mal, ahí está. ¿Qué es el carnaval entonces? Bueno, el carnaval es un fenómeno popular como pocos, un fenómeno cultural como pocos, que tiene en el concurso su eje, uno de sus ejes, que es muy importante porque, por ejemplo, marca la longitud, el largo del carnaval. El carnaval más largo del mundo se dice que es el uruguayo. A mí la verdad que me gustaría que se dijera que el carnaval uruguayo es el más lindo del mundo, pero que sea el más largo. No por largo, es lo que decía, no cantidad sino calidad. Por largo, por corto, no va a ser nada. Además, vos imaginate comunicándole esta novedad a un, a un ciudadano de cualquier parte del mundo que se te ocurra, ¿no? A un checo o a un estadounidense que no tiene idea. Le decís el carnaval más largo del mundo. Vos pones carnaval y más largo del mundo y el tipo asocia. ¿Y cuánto dura? 30, 40 días. 40 días, y te dice 40 días de desbunde, de fiesta, de joda, de locura. No, señor, espere un momentito. Carnaval en Montevideo, además, lo que ha pasado a lo largo del tiempo, que no está bueno, y enseguida vuelvo a tu pregunta sobre esto del fenómeno cultural, es que el carnaval ha dejado de ser participativo, el de Montevideo. Siempre insisto con esto, porque no es lo mismo el carnaval de otras partes del Uruguay que el de Montevideo. El de Montevideo ha dejado de ser participativo, ha pasado a ser un gran festival de teatro popular, en donde distintas representaciones, que ya son tipo compañías artísticas, que son los distintos conjuntos de carnaval, ponen en escena su espectáculo. Eso es el carnaval montevideano. Imagínate esa pareja, una pareja de checos que llegan al teatro de verano, se sientan allí en la platea y se entusiasman en el medio de la actuación de una comparsa de negros y lugolos y dicen qué lindo que está esto, y se paran y se ponen a bailar. Los van a sentar automáticamente de inmediato y van a decir, por favor, siéntese. Entonces, eso, quiero ser muy gráfico con esto de lo poco participativo que es el carnaval. Obviamente ya no están ni siquiera en Montevideo los bailes de carnaval. Cierto. El fin de semana de carnaval es un fin de semana más en Montevideo. Cuando vos vas a cualquier lugar del interior, y no me refiero solamente a los lugares donde capaz que se mantiene más la esencia, más allá de los desbordes, como por ejemplo en La Pedrera, o en otros lugares, hasta el bar más humilde o la pulpería más humilde de cualquier pueblo, algo hacen con el carnaval. No sé, ponen una guirnaldita, algo, lo adornan. Sí, sí. Es una fiesta popular. Por algún motivo te das cuenta de carnaval. Acá vas a los boliches en carnaval y es lo mismo que ir cualquier otro fin de semana. Lo único que es sábado, domingo, lunes y martes y nada más. No hay baile de carnaval. Los gurises se disfrazan 10.000 veces más en Halloween que en carnaval. ¿Tá?
Se ha perdido mucho la esencia y evidentemente vos no podés tampoco tener intravenosa de algarabía y de alegría. Los asaltos, que los más veteranos se van a acordar, claro. que eran los asaltos en los barrios, los famosos asaltos, los corsos barriales que de alguna manera se mantienen, pero en forma bastante organizada. Ya no es tanto aquello de que desfilaban los vecinos, las máscaras sueltas, que se disfrazaban con lo que tenían, con lo que podían, los gurises del barrio. Ya no, esa cuestión más participativa no, en Montevideo, insisto, no está, y bueno, nada, ¿Y eso, se va perdiendo. ¿Y eso por qué pasó? ¿Eso qué Y yo pasó? qué sé. La televisión incidió en eso, porque No. para muchos la televisión fue muy bueno, porque el carnaval estaba medio, Sí. no digo Lo que boqueando, necesitaba pero... el carnaval era difusión, porque los artistas carnavaleros existieron toda la vida, Sí. siempre existieron. Porque Bueno, además, pero siempre fue un gueto, Marcelo, el carnaval. sí. Yo recuerdo la época, el principio de los 80, en la época de la dictadura, cuando en el festival, en el concurso, no dejaban entrar una guitarra. Bueno, por supuesto, mujeres no. Los reglamentos. Los reglamentos eran Bueno, mujeres, no, terribles. lo de las mujeres era más una cuestión, De las murgas. era más una cuestión del machismo imperante en la murga que de los Está bien, reglamentos. pero está. Bueno, Bueno. los reglamentos no lo decía porque te recuerdo. Año 1975, Mari Acuña, Los Diablos Verdes. Pocos años después, una murga de mujeres que se llamaba Un Toque de Distinción. O sea, hay ejemplos sueltos, pero no era lo normal. Ahora Claro. es mucho. Ahora Ahora está bien. No sorprende. Y bueno, y los reglamentos muy, muy estrictos, terriblemente Sí, estrictos. sí, eso es verdad. Eso es muy cierto. Y además el carnaval, antes de las postrimerías de la dictadura, era para un cierto sector de la sociedad. Sí. No es como ahora que abarca, es mucho más abarcativo. Eso se dio a partir de los finales de la dictadura, cuando el carnaval también se transformó en uno de los bastiones de resistencia Exacto. cultural. Desde arriba de un tablado se podían decir cosas que de repente desde otros estrados no se podía. Entonces, y bueno, el carnaval tenía que disfrazar no solamente el aspecto de los murguistas, sino también disfrazar los discursos para que pudieran sortear la censura de aquellos años. Y bueno, todo eso la gente lo reconoció y fue. Pero de por qué porque en esa época, oye, otra cosa importante, la dictadura no censuró el carnaval como tal, no suspendió el carnaval. En Buenos Aires, el carnaval se suspendió. Con distintas formas, las que tiene Montevideo, ¿no? Que la murga porteña, esa que es de movimientos muy circenses y todo eso. Pero eso también, como reunía a la gente, una murga de estas argentinas, de estas porteñas, nucleaba, yo que sé, 60, 70, 80 personas, y ya no les rendía la dictadura, entonces había que suspenderlo. Acá no se suspendió el carnaval. No, es verdad. Sí se censuraron las letras y todo eso. Sí. Había que Pero presentarlas. por lo menos se pudo mantener esa línea de carnaval. Por lo menos se pudo mantener con murguistas, con letristas, con directores presos, un montón, un tendal que el carnaval obviamente no se salvó. Pero en esa época sí todavía había cosas populares, porque por más dictadura que hubiera, los gurises se pintaban la cara, salían No, por la estaban los calle. tablados populares. Sí, estaban los tablados. Yo iba al Cisle, ahí al Miguelete, La comercial era a un Goes, perfil, a Goes. que claro, había montones de tablados. También otra cosa, ¿no? Eran tablados más chicos, no el caso del Club Goes, que el Club Goes era, no sé, entraban 3.000 personas, pero había muchos tablados chicos, muchos gimnasios de club de básquet, todo eso, algunos en la calle, eran mucho más chicos. Hoy tenés, en un tablado solo, el otro día hacíamos la cuenta con unos amigos, en el velódromo, una noche de lleno, entran la misma cantidad que entraban en 30 tablados de otra época. Claro. En un solo tablado. O sea que imagínate, y no estoy exagerando, digo, son los números. Sí. Lo que dicen los números. Entonces, como que han cambiado y se han transformado. El viejo almacén, que también desapareció, porque el supermercado se lo terminó comiendo. Acá un poco lo mismo, ¿no? El viejo tablado se lo termina comiendo los grandes supermercados de carnaval, que son los enormes tablados que hay ahora, con una infraestructura brutal, en donde vos ya vas a un tablado y antes te comías un choripán, hoy podés ir a comer sushi o crepes. Lo que pasa que también, gracias a la tele y a la difusión, los propios grupos se han profesionalizado. Hoy hay una inversión en trajes, Totalmente. hay un sponsoreo mucho mayor. Bueno, de hecho, muchísimos de los integrantes viven del arte. Sí, porque antes eran los tipos que tomaban su licencia en febrero, en enero, y iban a cantar. Eran oficinistas o Es que hoy lo obreros. sigue siendo. Hoy lo sigue siendo. Lo que pasa es que hay mucha más difusión. Cuando uno dice el profesionalismo del carnaval, yo voy más allá de que el profesionalismo no es solamente que a vos te retribuyan por lo que haces. Es cuando vos te dedicás exclusivamente a eso. Pero mirá que la gran mayoría de la gente que sale en carnaval no son carnavaleros todo el año. Porque terminó el carnaval, o durante mismo el carnaval, aquellos que no se sacan la licencia,
agarran el fretacho, agarran la computadora en la oficina, agarran la camioneta para hacer flete, agarran lo que sea porque tenés, o son profesionales, porque hay de todo en el carnaval, de todo, pero la enorme mayoría no son profesionales en ese sentido, como por ejemplo son los muchachos de Agarrate Catalina. Claro. Que ellos sí, ellos ya es una compañía artística de todo el año. Agarrate Catalina es de todo el año. Ellos hacen giras, pueden hacer un montón de cosas porque los muchachos sí ya tienen su vida marcada por eso. Entonces, muy inteligentemente dijeron, nosotros tenemos que mira, justamente tenemos imágenes de la prueba de admisión de Agarrate Catalina. Tan polémica. Recontra polémica. Y te decía, ellos tuvieron la inteligencia de decir, bueno, nosotros hacemos giras, vamos mucho a Argentina, por el mundo, por todo un montón de lados, y tenemos que hacer de esto nuestra forma de vida. Y lo hicieron. Los agarraron en una etapa de la vida en donde de repente es un poco más fácil cuando no tenemos compromisos familiares, pero ahora ya sí, porque ahora ya están más grandes, y ya empezaron a venir los nenes y los casamientos y todo eso. Pero bueno, ellos lo hacen, otros no lo pueden hacer justamente por eso, pero tienen que mantener sus trabajos durante todo el resto del año. A veces relacionamos erróneamente carnaval igual murga. Y bueno, y uno mira el concurso y ve que no es solo murga, y te encontrás con las revistas, los humoristas, los que no son muy entendidos te dicen, pero la diferencia entre parodismo y humorista, digamos, también eso se ha como desarrollado mucho, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, el tema de la difusión ha hecho que también la gente conozca más, se interese un poco. Culpa de ustedes, los periodistas de carnaval. Sabés que yo decía una cosa, qué lindo que, como te cuentan, ¿no? Cuando te mandan los mensajes y todo eso. En un boliche en 33, 2 parroquianos discutiendo si tiene que ganar los cíngaros, los muchachos, los nazarenos o los no sé quién. O los Homo sapiens, ¿me entendés? Está bárbaro. Sí, eso. Claro. Es espectacular. Cuando de repente el carnaval a través de la televisación ha hecho la penetración cultural al revés. Viste que en departamentos como Rivera, que están totalmente influidos por la cultura, no solamente por el portuñol, ¿no? Sino por la cultura brasilera total, ese pedacito de escenografía de todas las casas que es la televisión, ese rectángulo, les mete el carnaval uruguayo. Y les mete candombe, les mete murgas y les mete cosas que son de los uruguayos. Entonces eso está bueno, ¿no? En vez de ser la penetración desde el exterior hacia adentro, es la de adentro que se defiende de que no te gane la cultura desde el exterior. Pero la diferencia entre los humoristas y los parodistas, ni hablar, por ejemplo, es bien fácil. Ahora que ahí precisamente estamos mirando escenas de los muchachos del año pasado, Cucuzú, Luis Alberto Carballo y Danilo Mazo. Una escena súper graciosa de Bonnie and Clyde, era esta parodia. Y precisamente los parodistas toman un hecho, en este caso una película, ¿no? Como fue Bonnie and Clyde, o un libro. Sí, o un personaje como Fosforito en la misma... Pero son personajes preexistentes, ¿tá? Eso es fundamental dentro del parodismo. Y a partir de eso se parodia. ¿Qué quiere decir parodiar? Bueno, imitar burlescamente, pero necesita eso, la burla, la jocosidad, ¿no? Porque si no, no es una parodia, es una recreación, digamos. Entonces, para que sea parodia, tiene que haber quiebres paródicos, tiene que haber elementos paródicos dentro de la obra. El humorista tiene que partir de lo original, tiene que hacerte reír con lo que quieras, ¿tá? Por ejemplo, muchas veces humoristas han utilizado un set de televisión para hacer su humorada. Entonces decís, bueno, de alguna manera están parodiando, pero bueno, parten de la televisión, no de un programa específicamente. No hacen la parodia del Observador TV. Exactamente. Ahí estaría fuera de categoría. Exactamente, porque eso lo tendría que hacer los parodistas, ahí estaría fuera de categoría. El humorista puede meterse dentro de un estudio de televisión y en el estudio de televisión pasar cualquier disparate, hacer cualquier cosa con tal de que haga reír, obviamente, que es la esencia de la categoría. ¿Y qué tan duras son las parodias? ¿Qué tan fuerte es el humor? A veces se está en una línea muy delgada entre los chistes de brocha gorda. El humor de brocha gorda que, por suerte, y sin que nadie desde no sé, desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde el INAU, sin que nadie tuviera que tomar cartas en el asunto, el propio carnaval se sacudió casi por completo, te diría casi por completo, de lo más grosero, del humor más grosero. ¿Llegó a verlo? Sí, claro.
Claro, y con un éxito brutal. Claro. Además, porque además no vale, digo, me río, juá, y después digo, ay, qué horrible, qué grosería. No. Vos te reías, yo también. ¿Tá? Entonces, pero por suerte digo porque se han encontrado otras vetas, se han encontrado otras inspiraciones, se ha demostrado de que no es necesario el humor más grosero, porque el humor grosero de repente, viste ese humor que rinde en un chiste en un boliche, entre amigos, estamos reunidos, tiramos un chiste, juá, pero no es lo mismo subirte a un escenario de carnaval donde hay niños, todo, y vos tirar eso. Y sostener un espectáculo de 1 hora también, digamos. Bueno, además, no, en base a eso, mirá, en el teatro de verano la gente, pero le rechina totalmente eso, totalmente, el humor de brocha gorda, el humor grueso, el humor... El doble sentido sí, está bien, claro. Alguna cosa que incluso esas cosas que pasan y que, como dice uno, el que la agarre que la disfrute, ¿no? Y que no hay que explicarlo, no hay que... Esa cosa de cuando hacen así como, ¿entendiste? No se hace más. El muchacho que lo entendió, lo entendió. Los chistes, como dice Cucuzú tantas veces, los chistes son para disfrutarlo, no para explicarlo. El que lo disfruta está bárbaro y si no, pasa. Claro. Bueno, pero por suerte el humor ese grosero está. Quedan de cualquier manera algunos estereotipos a los que se le sigue sacando jugo, como son los chistes con los gays, los chistes con los gallegos, los chistes con los gordos, las gordas, los de gaucho. Algunas de esas cosas quedan y se siguen haciendo, y siguen haciendo gracia además. Ahora... ¿Pero te parece que están hechos desde la discriminación? No, porque también viste que tenés la otra posición, la otra biblioteca que justamente combate eso. No, pero a ver... Petro Walensky, ¿qué le vas a decir? ¿Que discrimina a los homosexuales? ¿Y vos conocés a alguien que haga mejores chistes sobre homosexuales o sobre gay que Petro Walensky, que se ríe él mismo de su propia condición y hace humor con eso? Cosa que también es fundamental. Lo primero, reírnos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos agarran de pinta a nosotros los periodistas de repente en el carnaval? Sí. Y aplaudir y reírse, porque tenemos que aprender, sin duda alguna, a reírnos de nosotros mismos. Entonces, por eso está buenísimo lo que me decís, Jaime. No es desde la discriminación en general, quiero creer que no es en la mayor parte de las veces. Pero esto nos remite rápidamente a lo que pasó en París con Charlie Hebdo. ¿Quién pone el límite? ¿A dónde tiene que estar el límite de la sátira? La semana pasada, ahí mismo sentado, Martín Itamusú dijo que el límite de la ofensa lo da el ofendido, explicando su reacción contra Cucuzú. Exactamente. Hace un par de años cuando hizo Gaiman con C4. Sí, señor. Respeto absolutamente la opinión de Martín, porque además es muy fácil de repente pararse de la vereda de enfrente y decir, no te podés ofender. ¿Quién soy yo para decir con lo que se puede ofender o no el supuestamente ofendido? Ahora, yo vuelvo a esto, porque no está bueno hacer chistes de gay, de periodistas, de periodistas gay, de gordo, de no sé qué es lo que quiere, de todos los... de enanos, barbudos, gente del interior. Musulmanes. Sí, católicos. Judíos. Masones. No se puede tampoco. Entonces, nos rasgamos las vestiduras por los caricaturistas de Charlie Hebdo, pero cuando el humor nos golpea en la puerta, porque nos tocó a nosotros que se rían de nosotros, ahí ya no nos gusta tanto. Es bravo ese tema, es muy difícil. Sí. Creo que tenemos que avanzar sobre eso para... Mucho, porque si defendemos la libertad de los caricaturistas de Charlie Hebdo, yo la defiendo, soy uno de ellos, obviamente, de los tantos, creo que, o por suerte, creo que somos una enorme mayoría, y de lo que nos aterramos y nos parece una cosa increíble lo que le sucedió, también tenemos que permitir que es otro tipo de cosas. Me parece a mí, yo qué sé. Durante mucho tiempo, no ahora, debo confesarlo, pero en aquella época, 80, los 90, se escuchaba mucho la frase la mafia del carnaval. Sí, y tenía asidero. Nunca no, pero alguna vez alguno de los protagonistas ha hablado también. Había presiones, sobre todo al jurado. Se ganó presionando al jurado. No voy a dar ejemplos porque no tengo pruebas, si no las daría. No puedo dar ejemplos, pero se ganó presionando al jurado. Hubo tiros entre hinchadas. Me podrán preguntar, ¿por qué decís tan suelto de cuerpo que hubo presiones y gracias a esas presiones ganó el jurado? Y por otro lado decís que no tengo pruebas. Claro,
yo tengo testimonio de gente que nunca testificaría en un juzgado, que en este caso más que un juzgado sería frente a una cámara de televisión o frente a un micrófono de una radio. ¿Tá? Pero los testimonios con lujo de detalle de cómo han sido las presiones. Y no siempre fueron de dinero. A veces hasta de favores sexuales. Mirá lo que te digo. Entonces, todo eso existió, por eso el carnaval, eso de la mafia del carnaval, que obviamente no eran todos, ni todos los años, ni siempre, pero hubo casos puntuales en que sucedió. Pero hoy como que el ambiente es otro. Me da la sensación, viéndolo de afuera, escuchándolo. Pero no te quepa la menor duda. Desde hace bastante tiempo a esta parte el ambiente es otro, y que no quiere decir que no haya ninguna manzana podrida dentro del cajón. La condición humana, vio. Pero no, es otra cosa. Es otra cosa, totalmente diferente. Lo que sí están las polémicas del carnaval. Recién veíamos a Garrate Catalina, que junto con Araca Lacana fueron los dos grandes desplazados en la prueba de admisión. Lo hablamos en la radio en su momento. ¿Fue justo? ¿Está bien? Ayer te escuché en la radio. ¿Tu favorita para ganar el Oscar? No las vi todas, pero creo que Batman o La Teoría del Todo. Bueno, para mí es el Gran Hotel Budapest. ¿Está? Bueno, lo mismo pasa en carnaval. Lo mismo pasa en carnaval. Para el señor tiene que ganar el conjunto A y para mí el conjunto B. ¿Está? Y es más, entonces nos ponemos a discutir. Jaime Bergman, por momentos, me recontra aburrió. Me pareció una actuación maravillosa de Michael Keaton. Pero vos sabés que por momentos me aburrió. Y así es lo mismo en el carnaval. Pero ¿no te parece que el conjunto tal en tal momento se cae y allá? No, pero mirá que más se cae el tuyo. Y son las cuestiones artísticas cuando se someten a un concurso, como es el Oscar o como es, salvando las distancias, el concurso de carnaval de Montevideo, tienen esas cosas, esas miradas distintas, son subjetivos. No le pidas subjetividad a nadie cuando ve un espectáculo. A nadie, porque es imposible. En todo caso, pedirle neutralidad a los jurados o a nosotros los que comentamos los espectáculos. ¿Hay murgas que no sean de izquierda como en su momento? Difícil que las haya. En su momento, ¿te acordás? Se decía como que la milonga estaba enfrentada a la... No, te puedo decir una murga que claramente se identificaba con el pachequismo, que eran los Patos Cabreros. Los Patos Cabreros. En el año 70, 71, más acá, 71, 72, que identificaba claramente con el pachequismo. ¿Ah? Cuando el pachequismo era una corriente populista, popular. Rendía. ¿Tá? Porque era, supongamos, vamos a calificarlo rápidamente, no me pidan exquisiteces porque habría mucho para hablar, pero quiero decir, era un sector político que nucleaba a muchísima gente del pueblo y de las clases más bajas. Sí, claro. Sí, como hoy lo nuclea la izquierda, en aquel momento era la derecha pachequista. ¿Tá? Entonces, en aquel momento no era como pasó mucho tiempo después, o puede ser hoy que alguien te venga y te diga yo soy pachequista. No, en aquel momento te podían decir yo soy pachequista y estaba todo bien, pero se identificaba. Y en aquel momento tenías el enfrentamiento ideológico entre los Patos Cabreros y la Soberana, ¿no? Que había nacido el carnaval 69, y el Pepe Veneno, con la pluma del Pepe Veneno, que era un discurso político de izquierda total con música desde arriba de los tablados. Y hubo enfrentamientos, incluso enfrentamientos físicos entre las dos murgas. Eran otras épocas, otros momentos. Durante la dictadura, las murgas durante muchos años no pudieron decir absolutamente nada. Una murga como los Diablos Verdes en el año 1981, identificada toda la vida con el Partido Comunista, concretamente con Antonio Iglesias, su director, dirigente sindical, un tipo inmaculado, un hombre al que en el ambiente sindical lo adoraban. Estaba preso en el penal de Punta Carretas en el año 1981. Primer premio de murgas, Diablos Verdes, compartido, no importa, pero compartido en aquel momento con los Saltimbanquis y con los Arlequines. Pero en el año 81 ganan los Diablos Verdes. Su dueño, su director, que no la pudo sacar la murga por obvias razones, estaba preso. Ese año los Diablos Verdes le cantaron a las Flores de Pajarito porque no se le podía cantar otra cosa. Sí, claro. ¿No? Lupa García hacía un cuplé de La Mujer Maravilla y El Milagrero, unas cosas por el estilo. Pero fíjense, una murga totalmente identificada con la izquierda hasta el día de hoy. Sí, claro. Y no solo con la izquierda, sino con el Partido Comunista, que terminó ganando en plena dictadura. Que la dictadura no prohibió a murgas como Diablos Verdes o como Araca Lacana, que salieron en carnaval, que siguieron saliendo en carnaval. Pero prohibieron sí a la Soberana. Claro, la Soberana onda como que no le aguantaron más, pero la Soberana llegó a salir en dictadura. Pues la Soberana sale en el 73, febrero, todavía no era... Larga aquel disco
El del tupa, tu papel. Que era la de la computadora. La computadora. Tupa, que tu papel. Sí. Ahí va. El cumpleaños de la computadora. En el 74 ya era dictadura plena. La Soberana sale en carnaval. Y en el 75, preparándose para carnaval, los militares ya llegó un momento y dijeron, no los aguantamos más, y decidieron censurarla, que cuenta la leyenda que a partir de ahí, con los trajes que iba a salir la Soberana, sale Momolandia en el carnaval del 75, ¿no? Uh-huh. Pero son todo un montón de historias que se entremezclan, porque ¿quién va a dudar de que los Diablos Verdes era una murga opositora, o los propios o la propia Araca Lacana? Y sin embargo, pudieron salir, insisto, cantándole muchas veces a la Flor de los Pajaritos. Después ya, cuando la dictadura se empezó a apagar, 81, 82 más bien, sí. Ya se empiezan a colar los versos que había que tener. Los doble sentido. Ahí va, con el doble sentido político en este caso. Sí, sí. Y realmente era una cosa que se disfrutaba mucho cuando vos al milico censor del momento le podías meter la pelota entre los caños, ¿no? En este caso, sí. El letrista le podía hacer un cañito o una jopeada con la letra y el tipo no se daba cuenta, y después en el tablado, juá. Claro, había que darse cuenta, ¿no? Porque sí, claro. No era fácil, pero bueno, al final terminaba, decían, la murga decía, qué rica que está la copa de agua, y vos, debe haber querido decir sí, la copa, claro, por tal cosa. Aplaudíamos cualquier cosa. todo. Bueno, 2015, Carnaval 2015. Carnaval 2015 arrancó con la polémica, hoy decíamos, sí. de las eliminaciones de dos murgas súper importantes dentro del carnaval, como Agarrate Catalina y como Araca Lacana, que perdieron el derecho de estar en carnaval en la prueba de admisión, no la superaron para los 3 miembros del jurado. Y bueno, fue una sorpresa, sin duda alguna, para todos. Araca en el año que cumplía sus 80 años. La Catalina, después de no salir durante 2 años, volviendo en este carnaval. Y fue una sorpresa, obviamente, para todos, que pensábamos que Araca Lacana, por ejemplo, había armado un elenco con muchos viejos integrantes de la murga, un elenco formidable, ¿no? Cumple 80 años. Por eso, cumpliendo para festejar sus 80 años. Y ahora, yo no encontré, no tengo ningún argumento para decir que hubo algo raro. Simplemente los 3 jurados entendieron que había grupos mejores, y por eso, y esa es la definición, punto. Definieron que había, en este caso, 18 murgas dieron la prueba de admisión y podían clasificar solamente 7. Sí, claro. Ellos entendieron que había 7 murgas que eran mejores y punto. Eso para mí es lo que yo en todo caso me sentaría a discutir en una buena, obviamente, ¿no? Con el jurado, y decir, che, ¿te pareció mejor tal que esta? ¿Y por qué? Y no sé qué argumento. Pero si alguien piensa que hubo algo raro y tiene argumentos, yo le pido que por favor me los pase. Yo no los tengo, simplemente tengo que empezar con eso. El Carnaval 2015 he recorrido muchos ensayos, Jaime, muchos ensayos. Pinta muy lindo. Los espectáculos, cada vez, hoy lo decías vos, cada vez se preocupan más por los detalles, por las perfecciones, por perfeccionar de todo tipo. Los trajes, hay presentaciones de algunos grupos que su vestuario está a nivel de una presentación internacional de cualquier tipo. Quienes hemos tenido oportunidades de ver producciones internacionales en otros lados, como en Estados Unidos, en Broadway mismo, vos mirás los vestuarios que se hacen acá y decís, pucha, nada que envidiar. Entonces, sí, faltan de repente algunas cosas. Yo pienso que vamos a tener un carnaval muy bueno, como todos estos últimos años, con una cantidad de espectáculos que uno va a calificar con un muy bueno, que andarán en los 12, 14, 15, y de ahí para abajo seguirán clasificándose los demás. Pero vamos a tener un muy lindo carnaval seguramente. Lo vamos a seguir de cerca, escuchándote, viéndote, y bueno, y capaz que molestándote para que vengas nuevamente alguna vez. Con mucho gusto, cuando quieras. Ha sido un gusto recibirte, Marcelo. Igualmente, que pasemos Jaime. bien.